Hay una silla en el taller de mi padre que nadie se atrevía a tocar. No porque fuera frágil, todo lo contrario, era la silla más sólida que existía en esa casa, tallada a mano con madera de roble, cada línea marcada con paciencia que yo nunca entendí de dónde venía. Mi padre la hacía cada vez que alguien en la familia pasaba por algo difícil. Una silla nueva cuando nació mi hermano, otra cuando murió mi abuela, y una más, la última, cuando yo cumplí 40 años y le dije que su vida había sido un desperdicio. Nunca olvidaré ese día. Tenía 40 años y creía que lo sabía todo. Había salido del pueblo a los 18, había estudiado, trabajado, construido una carrera que mis primos miraban con envidia. Tenía un departamento en la ciudad, un auto nuevo cada 3 años y la absoluta certeza de que el éxito se medía en cosas que se podían tocar con la mano. Mi padre, en cambio, tenía las manos llenas de cicatrices y una cuenta bancaria que nunca llegó a 4 dígitos. Y esa tarde de octubre, cuando volví al pueblo para el cumpleaños de mi madre, lo dije sin pensar, sin maldad, creía yo, con la crueldad inconsciente de quien se siente superior y no lo sabe. Papá, ¿no te arrepientes de haber desperdiciado tu vida haciendo muebles en un pueblo que nadie conoce? Él no respondió. Se quedó mirando la madera que estaba lijando. Pasó la mano una vez más sobre la superficie, como si mis palabras fueran polvo que había que limpiar, y siguió trabajando. Yo lo interpreté como derrota, como la rendición del hombre que nunca tuvo respuesta para nada. Tardé 30 años en entender que ese silencio era la respuesta más completa que alguien me había dado en toda mi vida. Aurelio Mendoza nació en un pueblo de 4.000 personas, donde el tiempo se medía por temporadas de lluvia, no por relojes. Era el menor de 5 hermanos y el único que no fue a la universidad. No porque no pudiera, sino porque a los 16 años su padre enfermó y alguien tenía que quedarse, que se quedó él, sin que nadie se lo pidiera, sin hacer escena, sin guardar rencor. Aprendió carpintería porque era lo que había en el taller del vecino y porque las manos ocupadas no piensan demasiado en lo que podrían haber sido. Con los años, la carpintería dejó de ser un oficio y se convirtió en algo que no tenía nombre exacto, pero que todos reconocían cuando entraban a una casa que él había amueblado. Había algo en los muebles de Aurelio que no existía en los muebles de nadie más. No era el acabado, no era el precio, era algo invisible que la gente sentía pero no sabía describir. Una vecina dijo una vez que sentarse en una silla de Aurelio era como recibir un abrazo de alguien que te quería sin condiciones. El cura del pueblo dijo que sus bancos de la iglesia hacían que la gente rezara con más calma. Un médico de la ciudad que encargó una mesa para su consultorio le confió, años después, que sus pacientes parecían menos nerviosos desde que la mesa estaba ahí. Aurelio escuchaba esas cosas, asentía y seguía trabajando. Yo era su único hijo que había salido del pueblo. Los otros 4 se quedaron, se casaron, tuvieron hijos que también se quedaron. Cuando volvía en las fiestas, yo era el que llegaba con ropa diferente, con historias de ciudades que ellos conocían solo por televisión, con opiniones sobre política y economía que nadie había pedido, pero que yo ofrecía igual. Y mi padre me miraba, no con orgullo, como yo quería creer, con algo más parecido a la curiosidad de quien observa un animal que no acaba de entender, como si en mí reconociera algo que había visto antes y que le generaba una mezcla de ternura y preocupación que nunca supo cómo ponerle palabras. Porque Aurelio Mendoza no ponía palabras a las cosas. Eso era lo que más me irritaba de él. Mientras yo debatía, argumentaba, levantaba la voz en la mesa familiar para defender mis ideas, él comía despacio, escuchaba a todos y al final decía algo tan breve que parecía casi nada. Una frase. A veces ni eso. Una mirada.
un gesto con la mano que cerraba la discusión sin que nadie entendiera exactamente cómo. Lo llamábamos el silencioso, con una mezcla de afecto y condescendencia. Creíamos que no tenía nada que decir. Quizás tú también conociste a alguien así, alguien que habló poco y vivió mucho, alguien a quien subestimaste, no por maldad, sino porque el mundo nos enseñó a confundir volumen con valor. Si eso te resuena, quédate conmigo, porque lo que Aurelio tenía para enseñar, nadie se lo pidió, pero llegó igual. Los años pasaron como pasan las cosas que no miramos con cuidado, rápido y sin aviso. Yo me casé, tuve 2 hijos, me divorcié, cambié de trabajo 3 veces, perdí amigos que creía que serían para siempre y gané dinero que gasté en cosas que no recuerdo. La ciudad me dio todo lo que creía querer y al mismo tiempo me fue quitando algo que no supe nombrar hasta mucho después. Una quietud, una pertenencia, la sensación de que había un lugar en el mundo donde yo era reconocible sin necesidad de demostrar nada. Volví al pueblo el año que mi madre tuvo el primer episodio de su corazón. Era marzo. El taller olía igual que siempre, a madera, a aceite de linaza, a tiempo que no corría. Mi padre estaba sentado en el banco de trabajo, no haciendo nada. Solo sentado, mirando por la ventana el patio donde habíamos jugado de niños. Me senté a su lado sin decir nada, por primera vez en décadas. Estuvimos así un largo rato. Entonces él dijo, sin mirarme, ¿ya descubriste lo que andabas buscando? No supe qué responder. No importa, dijo. Cuando lo encuentres, va a ser exactamente donde lo dejaste. Y siguió mirando el patio. Yo estuve semanas pensando en esa frase. La rodé en la mente, como se rueda una piedra que no cabe en ningún bolsillo. No entendía a qué se refería. No entendía cómo podía decir algo así con tanta calma, como quien enuncia una verdad que siempre estuvo ahí. Fue en esa visita que empecé a prestarle atención de verdad. No porque él cambiara. Él era exactamente igual que siempre, sino porque yo, por primera vez, no estaba hablando. Y cuando dejé de hablar, empecé a ver. Vi que cada persona que llegaba al taller se quedaba más tiempo del necesario. El médico que venía a buscar un mueble terminaba contando algo que no había contado en ningún otro lado. La señora del almacén que encargó una mesa para su cocina se fue 2 horas después, con los ojos un poco brillantes y el paso más liviano. Un adolescente del barrio que nadie sabía manejar vino a pedir trabajo un verano y salió 3 meses después con algo diferente en la postura. No en las palabras, en la postura. Le pregunté a mi padre qué les decía a esas personas. Casi nada, respondió. Los escucho. ¿Y eso alcanza? Me miró como si la pregunta fuera el chiste más viejo del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó de verdad? No pude responder. Hay una cosa que la gente que tiene 70 años sabe y que los de 40 todavía están aprendiendo a la fuerza, que la urgencia es el lujo más caro que existe. Aurelio lo había aprendido a los 45, después de un infarto leve que el médico llamó una advertencia. 3 semanas de cama, sin taller, sin madera, sin el ruido rítmico del cepillo y el serrucho que era el sonido de fondo de toda su vida adulta. En esas 3 semanas, me contó, por primera vez entendió el valor del silencio. No el silencio incómodo, no el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el silencio activo de quien está completamente presente, el silencio de quien escucha la respiración de la persona que duerme al lado, el silencio de quien observa cómo cambia la luz en un patio entre las 7 y las 8 de la mañana, el silencio de quien come despacio y siente cada sabor en lugar de tragarse el plato mientras piensa en lo siguiente. Antes de eso, dijo, yo también corría. Creía que correr era vivir. Después entendí que correr es la forma más elegante de no estar en ningún lado. Le pregunté si no le dolía haber pasado tanto tiempo corriendo. Pensó un momento. Respondió, el arrepentimiento es útil exactamente una vez. Después es solo peso. Esa frase me persiguió durante meses, porque yo cargaba peso desde hacía años, sin darme cuenta.
el peso de las decisiones que había tomado mal, el peso de las relaciones que había descuidado, el peso de los años que había invertido en cosas que no me llenaban, pero que mantenían la ilusión de que estaba avanzando. Y mi padre, que según yo había desperdiciado su vida, dormía con la conciencia limpia de un hombre que nunca traicionó a nadie y nunca se traicionó a sí mismo. Eso era lo que yo llamaba no haber llegado a ningún lado. La crisis llegó el año que cumplí 62. Me despidieron. No fue dramático, no hubo escena. Solo una reunión de 20 minutos, un sobre con un número que parecía correcto y que al llegar a casa descubrí que no alcanzaba para nada de lo que necesitaba. 22 años en la misma empresa y la salida fue más silenciosa que una tarde de domingo. Entonces llamé a mi padre esa noche, no para pedirle ayuda, para escuchar su voz. Por primera vez en décadas lo llamé sin tener nada que reportar, sin querer impresionarlo ni explicarle nada. Lo llamé porque quería escuchar a alguien que me conocía desde antes de que me convirtiera en lo que me había convertido. Atendió al segundo timbre. Sabía que ibas a llamar, dijo. ¿Cómo? Porque hace 3 días que no me mandas mensajes hablando de trabajo. Cuando dejas de hablar de trabajo es porque algo pasó con el trabajo. 78 años y me leía como si fuera un libro que había escrito él. Le conté todo, lo que había pasado, lo que no entendía, lo que me daba miedo, cosas que no le había dicho a nadie, ni a mis hijos, ni a los amigos que quedaban. Cosas que había estado guardando con la misma eficiencia con que guardaba todo lo que me incomodaba. Él escuchó, no interrumpió. No ofreció soluciones, no dijo ya va a pasar, ni todo pasa por algo, ni ninguna de las frases que la gente repite cuando no sabe qué decir, pero necesita llenar el silencio. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Después dijo, ¿sabes cuál es el problema con construir tu vida sobre algo que puede quitarte otra persona? No respondí. Que cuando te lo quitan no sabes quién sos. Esa pregunta me partió en dos. Y sospecho que si llegaste hasta acá, algo en ella te tocó también, porque la mayoría vivimos construyendo sobre terreno ajeno y solo lo descubrimos cuando tiembla. Lo que Aurelio me dijo después de eso fue lo que cambió todo. Quédate. Volví al pueblo 2 meses después. No de visita, me fui a quedar. Mis hijos pensaron que era una crisis. Mis ex colegas pensaron que era una rendición. Yo mismo no sabía muy bien qué era. Solo sabía que algo en la conversación con mi padre había movido una pieza que llevaba décadas en el lugar equivocado y que necesitaba estar cerca de quien la había movido. Me instalé en el cuarto que había sido mío de niño. La primera semana fue difícil. El silencio del pueblo me resultaba insoportable después de décadas de ruido urbano. Me despertaba temprano sin poder dormir. Miraba el techo. Buscaba el teléfono para revisar correos de un trabajo que ya no existía. Mi padre no dijo nada. No me preguntó qué planes tenía. No me ofreció consejo. Solo me puso un café cada mañana en la mesa de la cocina y abrió el taller a las 7 como hacía todos los días. La segunda semana, me asomé al taller. ¿Puedo hacer algo?, le pregunté. Agarra ese listón y pásame la lija gruesa, respondió sin levantar la vista. Y así empecé. No como aprendiz, no como proyecto de rescate, como hijo que finalmente estaba en el mismo cuarto que su padre, haciendo algo con las manos, sin necesidad de demostrar nada. Pasaron semanas, después meses. Aprendí cosas que no tienen nombre en ningún currículum. Aprendí que la madera tiene memoria y que si la fuerzas, lo recuerda. Aprendí que hay una diferencia entre terminar un trabajo y terminarlo bien. Y que esa diferencia solo la notan las personas que tienen el tiempo y la quietud necesarios para notarla. Aprendí que el orgullo de hacer algo con las manos es un tipo de orgullo diferente al de presentar un balance positivo en una reunión. Más silencioso, más profundo, más tuyo. Y aprendí sobre todo a escuchar a mi padre. No las pocas frases que decía, lo que estaba detrás de ellas.
Una tarde, lijando juntos una mesa que habían encargado para una escuela del pueblo, le pregunté la pregunta que había evitado durante 40 años. ¿Alguna vez te arrepentiste de haberte quedado? Dejó de lijar. Pasó un momento. Me arrepentí de muchas cosas, dijo, de haberme quedado nunca, ni cuando nos fuimos los que nos fuimos. Menos que nunca. No entendí en ese momento. Lo entendí después, cuando me fui dando cuenta de lo que él había construido sin que yo lo viera. No muebles. Algo más difícil de hacer y más difícil de ver. Había construido confianza. En 40 años de trabajo silencioso, Aurelio Mendoza se había convertido en el hombre al que el pueblo recurría cuando las cosas se ponían difíciles. No para que hablara, para que estuviera. Familias que atravesaban duelos aparecían en el taller sin llamar. Jóvenes que no sabían qué camino tomar terminaban lijando madera a su lado durante semanas y salían con algo que no podían nombrar, pero que llevaban puesto diferente. Parejas en crisis llegaban a encargar un mueble y volvían a casa con una conversación que habían postergado años. Nadie le pedía consejo directamente. Él no lo daba directamente. Pero algo en la quietud de ese taller, en la presencia sin pretensiones de ese hombre, hacía que las personas encontraran sus propias respuestas. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?, le pregunté una noche. Pensó un rato. Dejando de necesitar que me vieran, dijo al final. Aurelio Mendoza murió un martes de mayo a los 81 años, sin dolor, durmiendo. Yo estaba en el cuarto de al lado. El velorio duró 3 días porque el pueblo no cabía en una sola tarde. Vinieron personas de 3 provincias. Vinieron el médico y el cura y el adolescente que había trabajado con él 3 veranos y que ahora tenía 35 años y un taller propio en otra ciudad. Vinieron mujeres que él había escuchado cuando nadie más lo hacía. Vinieron hombres que no lloraban nunca y que ese día no pudieron evitarlo. Nadie habló de sus muebles. Todos hablaron de cómo los había hecho sentir cuando estuvieron con él. Yo no pude hablar en el velorio, no porque no tuviera que decir, sino porque todo lo que tenía para decir era demasiado para ese momento. Era el resumen de una relación de 60 años que había estado al revés durante 40 de ellos y que los últimos 2 años por fin había encontrado su forma correcta. Eso no cabe en un discurso. Encontré en el cajón de su mesa de trabajo una nota doblada con mi nombre. No era larga, era Aurelio. Decía: no te enseñé nada que no supieras, solo esperé a que dejaras de correr para que pudieras recordarlo. Hoy tengo 65 años. Manejo el taller. No soy carpintero como lo era él. Nunca voy a ser carpintero como lo era él. Pero entendí que el taller no era un lugar para hacer muebles, era un lugar para estar presente. Y eso sí puedo hacerlo. Las personas siguen llegando sin llamar. Yo hago lo mismo que hacía él. Los escucho, no interrumpo, no ofrezco soluciones. No digo, ya va a pasar. Cuando terminan a veces digo algo breve, a veces no digo nada. Hay una silla nueva junto a la ventana. No quedó tan bien como las de él. La madera tiene una pequeña irregularidad en el respaldo que al principio me molestaba y que ahora no cambiaría por nada, porque fue la primera vez en mi vida que hice algo con las manos para alguien que ya no estaba, sabiendo que lo iba a ver igual. Mi hija me preguntó el otro día qué había aprendido de mi padre. Le dije lo mismo que él me dijo a mí una vez con sus propias palabras, que los que callan más fuerte son los que más tienen que decir. La hice yo. ¿Alguna vez el silencio de alguien te enseñó más que 1000 palabras? Yo tardé 40 años en entender el lenguaje de mi padre, y cuando lo entendí, ya solo me quedaban 2 para aprovecharlo. Déjame tu respuesta abajo. ¿Quién fue la persona en tu vida que habló poco y vivió mucho? Quiero leerlo, porque estas historias solo existen cuando las compartimos. La silla sigue ahí. La más vieja, la de roble, la que nadie toca. La puse en el centro del taller, donde antes estaba su banco de trabajo, no como reliquia, como recordatorio. Cada vez que entro la miro,
Y recuerdo que el hombre que hizo esa silla nunca levantó la voz para enseñarme nada, nunca me persiguió con consejos, nunca me hizo sentir culpa por haberme ido, ni por haber tardado tanto en volver. Solo esperó, con la paciencia de quien conoce el tiempo que necesita la madera para estar lista. Y cuando por fin llegué, estaba ahí, como siempre.